Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en primer lugar me presento, ¿cierto? Igual ya todos me conocen, mi nombre es Daniela Córdoba, soy docente de la SBTI de la UDR de Puerto Asís en el departamento del Putumayo, su tutora en el curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Bienvenidos a este CIPAS, que ya casi es el último, nos falta uno más. En esta unidad 3 vamos a tomar el tema o tocar el tema cuantificadores y proposiciones categóricas y su clasificación. Este, este tema es muy sencillo, por decirlo así. Tenemos 4 ejercicios por resolver y cada ejercicio es súper sencillo, pero igual vamos a tocar unos conceptos en primer lugar para poder después aplicarlos a esos ejercicios, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué son los cuantificadores. ¿Listo? Entonces, los cuantificadores son esas expresiones que usamos para darle una notación de cantidad a Disculpe, alguna profe. expresión. Sí, dime. No estoy No presentando se le, pantalla. no se le ve la pantalla, profe. Gracias. Y se supone que eso estaba haciendo. Estoy andando con un dolorcito de cabeza. Ahorita Bueno, sí, profe. ahí. Gracias. Entonces les decía que vamos a ir con los cuantificadores y proposiciones categóricas y su clasificación. Entonces, en primer lugar, pues vamos a ver el concepto de cuantificador. Hay cuantificadores, que son esas expresiones que damos, alguna frase o algo que decimos para darle un valor cuantitativo, es decir, un valor de cantidad, ¿sí? Como todos nosotros estamos aquí de vacaciones o algunos familiares, ¿sí? Entonces estamos dando como una expresión de cantidad a esas expresiones. Entonces, las más utilizadas son todos, algunos, algún, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos un. Estos son como los más utilizados. Ejemplo. Entonces, aquí tenemos unas proposiciones. Estas proposiciones ya tienen esos cuantificadores, todos, algunos, solo los estudiantes de ingeniería. Entonces, en primer lugar o en el primer ejemplo, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Level. Estamos dándole un valor cuantitativo a esa acción o a esa expresión, ¿cierto? Que todos los estudiantes de la UNAD asisten, sin excepción, ¿no? Cuando decimos todos, es todos, sin excepción. En cambio, cuando decimos algunos, pues ya son parte de esos estudiantes, ¿cierto? Que tienen computador portátil. Bueno, entonces, igual, aquí están los ejemplos, pero pues más adelante, viendo cada cuantificador, pues vamos a tener más ejemplos. Entonces, las clases de cuantificadores. Tenemos el cuantificador universal, que es aquí donde digo que es todos, sin excepción, o ninguno, sin excepción, pero bueno. El cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de un conjunto cumplen con una determinada propiedad. Ejemplo, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Entonces, estamos afirmando, ¿cierto? Que todos, sin excepción todos, o bueno, en todas, las personas mayores de 18 años ya han conformado una familia, ¿no? Estamos afirmando esa expresión. ¿Con qué? Con el cuantificador todos. Y este cuantificador es universal. Sí, universal, ¿por qué? Porque abarca a todos, sin excepción. Quizá por ahí lo pueden relacionar universal porque es todos. Eh, entonces, para los cuantificadores universales, tenemos el universal afirmativo y el universal negativo. La diferencia del uno con el otro es que el afirmativo pues abarca a todos, ¿cierto? Sin excepción, no podemos sacar a nadie de esa expresión, todos. En cambio, el universal negativo es todo lo contrario, esta es ninguna persona es mayor de 18 años. Bueno, perdón, ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Es la misma expresión, le estoy dando un valor cuantitativo a, a esa expresión, ¿cierto? En la primera universal afirmativa le estoy diciendo que todas, y en la segunda le estoy diciendo que ninguna,
persona mayor de 18 años han conformado una familia. Estos dos cuantificadores, todos o todas o ninguna o ninguno, son cuantificadores universales. El universal afirmativo, pues no tenemos negación, ¿cierto? En cambio, en el universal negativo tenemos la negación diciendo que ninguna persona es mayor de 18 años ha conformado una familia. Esa es la diferencia entre el cuantificador universal afirmativo y negativo. Bueno, esto con respecto a este cuantificador, ¿de pronto tienen alguna inquietud? Ustedes tienen activo el micrófono, si de pronto van en el transcurso de nuestro encuentro teniendo alguna duda, inquietud, ustedes lo activan y me van consultando, por favor, porque no estoy revisando el chat. ¿Ok? Entonces, Ok. no hay duda, ¿cierto? No, no, Ahora, señora. Por vale. esa parte no. Ahora, cuando lo apliquemos en un ejercicio, entonces ahí de pronto puede estar un poquito más claro. Bueno, entonces la simbología del cuantificador universal. El símbolo que vamos a utilizar para cuantificador universal, tanto afirmativo como negativo, es esta patas arriba. ¿Sí? Me voy a sacar el lapicero que a mí me gusta rayar. Esta. ¿Listo? Esa. Listo. Bueno, ahora. Eh, Aquí ya tenemos en pantalla el cuantificador universal afirmativo, la expresión simbólica, ¿cierto? O la forma simbólica, como la voy a escribir, y el cuantificador universal negativo. Entonces, más adelante ya vamos a ver cómo lo vamos a expresar en el ejercicio, pero esta parte donde está la A al revés, X, pertenece, es el símbolo de pertenece, ¿cierto? Este. Y el A es un conjunto. Un conjunto A, un conjunto U, ¿sí? Este puede ser cualquier letra, pero generalmente utilizamos el U para referirnos a un conjunto universal. Bueno, esta partecita de aquí significa, para todo X en A se cumple que P, que se cumple, aquí se cumple como el predicado, pero bueno, vamos a dejarlo así porque ahorita en el ejemplo ya lo podemos ver más clarito. Y para el cuantificador universal negativo volvemos a utilizar el símbolo de la A al revés, ¿sí? X pertenece a A, pero utilizamos el símbolo de negación, que puede ser este o puede ser este que está así. Que este era el símbolo de negación que utilizábamos en proposiciones, ¿cierto? En métodos para probar la validez de argumentos, que era tarea 1. ¿Y qué significa esto? Significa que ningún X en A cumple P, que vendría siendo el complemento, pero bueno. Dejemos esto así para ver un ejemplo. Y Disculpe, ¿sí? Dime. es que en el chat del grupo de pensamiento lógico matemático están solicitando el link para ingresar al CIPAD. Bueno, pues, el link lo podían encontrar en el La entorno, plataforma. pero vamos a compartir. Bueno, de pronto si ya han confirmado asistencia en campus, muchas gracias. Si no, les recomiendo o les solicito por favor confirmen en plataforma, en campus, la asistencia, ¿vale? Bueno, ¿en dónde íbamos aquí? Entonces ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Aplicado ese cuantificador tanto en lenguaje natural como en lenguaje simbólico. Esto así lo vamos a hacer en ese ejercicio número 1. Tenemos esta proposición donde el cuantificador es todas, ¿cierto? Me voy a volver a sacar aquí el lápiz. Yo tengo rayadas las tengo rayadas. Ya las tengo rayadas. Aquí. Nuestro cuantificador es todas, ¿cierto? Que podemos utilizar todos, todas. Sí, estamos haciendo referencia a algo universal, a todo. Entonces, nuestra proposición es todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. Esa es mi proposición. Ya identifiqué cuál es mi cuantificador, ¿cierto? Todas. Y ese cuantificador, cuando yo me refería a todo,
era un cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, se simboliza ¿cómo? Se simboliza con la A. Se me perdió el mouse. Esperen un momento aquí. Se me perdió el mouse. Listo. ¿Cómo vamos a simbolizarlo? Con la A patas arriba. La A que está al revés, ¿cierto? Este es el símbolo del cuantificador universal. Ya sea afirmativo o negativo, siempre vamos a utilizar esta A. X, siempre va a ir X porque X, con X yo estoy haciendo referencia a cada uno de los elementos de mi conjunto U. ¿Cuáles serían los elementos de mi conjunto U? Espérate, ahí. Serían todas las personas mayores de 18 años, ¿sí? Mi sujeto. En este caso, el sujeto es todas las personas mayores de 18 años, es cada uno de los elementos. O sea, las personas mayores de 18 años son los elementos, en este caso, de mi conjunto universal. Entonces, X, el símbolo de pertenece y U. Entonces, siempre pues lo puedo leer de esta manera, ¿no? Todas las personas en X, toda persona X, tal que X pueden votar. Pero hay una forma como más fácil de entender esta partecita o de poder leer esta partecita, que es para todo X, ¿sí? Este que era el símbolo de todo, ¿sí? Para todo X que pertenezca a U, así leo esta partecita de aquí. Y siempre, siempre va a ir así, entre paréntesis, ¿listo? Ya sea afirmativa o negativa. Cumple que, y ya viene esta partecita de acá. Cumple que pueden votar en las elecciones para la presidencia. ¿Y cómo realicé esta parte de acá? Esta parte de los paréntesis, siempre va a ir X, porque X es cada uno de mis elementos. Luego va la cópula o verbo, que sería pueden, y el complemento. Aquí sería con verbo más complemento. El complemento ya sería, esto sería el verbo, y esto sería el complemento. ¿Listo? Entonces, en sus ejercicios, ustedes pueden identificar el sujeto, que el sujeto lo voy a representar con X, ¿cierto? Luego complemento con el verbo y el predicado. ¿Listo? ¿Sí me hice entender de pronto o tienen alguna inquietud o lo vuelvo a explicar? Tutora, Ujú. una preguntita, o sea, en el ejercicio, pues en el 1, dice que toca ponerlo en forma simbólica. Hay que poner solo la parte donde está la al revés y bueno, ¿es el primer paréntesis o toca poner ese segundo explicando también? Exacto. Tienes que poner esta parte y esta parte también. Ah, Las vale, vale. dos. Y las dos van así separaditas entre paréntesis. ¿Listo? Bueno. Sí, sí. Vamos a ver entonces el cuantificador universal negativo, pero déjenme yo borro aquí, que no sé por qué no borré, y ahora no me deja borrar. Allá. Ay, no me deja borrar. Bueno, dame un segundo, yo salgo y así ya puedo borrar. Listo. Ok, entonces, ahora, el cuantificador universal negativo. Recordemos que utilizamos ningún o ninguna para expresar este cuantificador universal negativo, ¿cierto? Entonces, nuestra proposición, ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. ¿Listo? Esta proposición con este cuantificador, ninguna, cero, voy a sacarlo por aquí. Como es una negación, entonces es un cuantificador universal negativo. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a simbolizar? Con la A, al revés, que les mencionaba que esto siempre va a ir así, ¿sí? Siempre va a ir así, igualito, independiente que sea negativo o afirmativo. ¿Listo? La diferencia de la simbología para un cuantificador negativo es que va a ir el símbolo de negación. ¿Listo? Entonces, la primera parte va a ir igual y eso se lee para todo X que pertenezca a U. En este caso, el U es el conjunto universal, ¿cierto? Puedo utilizar la A haciéndome referencia para todo X que pertenezca a A. ¿Sí? Sin embargo, cuando utilicen un cuantificador universal,
Preferiblemente utilicen el conjunto U, haciendo referencia al conjunto universal. ¿Sí? Bueno, esta parte, como pueden ver, es igualita a la simbología del cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Entonces, abro otra vez paréntesis, ubico a X, porque X es cada uno de mis elementos, y ahora sí va la negación. ¿Sí? Estas personas X no pueden votar en las elecciones para la presidencia. Vuelvo y coloco el verbo y el complemento. ¿Sí? Y cierro. Entonces quedarían estas dos partecitas encerradas entre paréntesis. ¿Listo? Bueno. Recuerden que ustedes tienen habilitado el micrófono. Si van teniendo dudas, me pueden interrumpir con toda tranquilidad. Bueno. Ahora vamos a ver ese cuantificador existencial, porque tenemos el cuantificador universal, ¿cierto? Que acabamos de ver, y el cuantificador existencial o particular. Entonces, en algunas ocasiones, yo les voy a decir existencial, en algunas particular, siempre lo roto generalmente. Bueno, o sea, lo roto porque no les puedo decir un solo nombre. Generalmente yo lo utilizo las dos cuando los estoy explicando. Entonces, si yo me refiero como existencial, es lo mismo que particular, ¿ok? Eso es algo que no he podido cambiar. No me puedo referir a uno con un solo nombre, a este con un solo nombre. Ok. Entonces, el cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en un conjunto, ¿sí? En un conjunto A. Entonces, yo puedo decir algunos, algún, y estoy haciendo referencia a un cuantificador existencial. ¿Listo? También tenemos el existencial afirmativo y el existencial negativo. ¿Listo? Pero miren que el cuantificador aquí es algunos y el cuantificador aquí es algunos. ¿Cuál es la diferencia entre el afirmativo y el negativo? Pues que yo voy a utilizar una negación, pero en el negativo la negación es el no. A diferencia del universal, que ahí sí teníamos una clara diferencia porque utilizábamos todos para el afirmativo y ninguno para el negativo, ¿cierto? En el existencial vamos a utilizar algunos, siempre algunos, pero la negación para el existencial negativo va a ir incluida dentro de esa proposición. Entonces, como en el ejemplo. El ejemplo para lo existencial afirmativo es: algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte de pedagogía infantil. Pero también puedo tener el existencial negativo de esta manera: algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico no asisten a los encuentros de citas. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre el existencial afirmativo. Existencial simplemente lo vamos a encontrar con la palabra algunos, afirmativo. Y el negativo vamos a utilizar, lo vamos a encontrar con el cuantificador algunos, pero vamos a tener esa negación en medio de la proposición. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Bueno, simbología, primero que todo. Simbología, y ahí tengo rayada la diapositiva también. El símbolo para el cuantificador existencial, tan loca, las diapositivas se pasan solitas, es la E inversa, invertida, ¿sí? La E al revés también. Esta E. Vamos a tener el cuantificador existencial afirmativo, el cuantificador existencial negativo y el cuantificador existencial único. Esto, ahorita vamos a este y vemos la diferencia. Entonces, para el cuantificador existencial afirmativo, utilizamos la E hacia el revés, X, el símbolo de pertenece, y A, que vendría siendo el conjunto A. Esta parte de acá es como que cumple esa característica o esa descripción. Pero bueno, esto se lee: existe al menos un X que cumple P. Existe al menos un X que cumple P. Para la negación, lo mismo que el cuantificador universal. Ubicamos el símbolo
¿cierto? En la segunda parte de la expresión simbólica. Y esto se lee al menos un X no cumple que P. Al menos un X no cumple que P. En cambio, para el cuantificador existencial único, que generalmente no se utiliza, pero, o sea, no lo tienen en sus ejercicios, pero bueno, existe. También utilizamos el símbolo de cuantificador existencial, que es al revés, pero este símbolo de admiración, aquí enseguida del símbolo de la E, y, indica que ese es único, ¿sí? Entonces se lee que existe un único X que cumple P. ¿Listo? Pero igual vamos a verlo en ejemplo como para poder entenderlo mejor y cómo ustedes lo pueden expresar dentro de sus ejercicios. Un momento, borro, porque este sí lo voy a rayar. Listo. Entonces, tenemos nuestro cuantificador existencial afirmativo. Esta es nuestra proposición. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático estudian ingeniería de sistemas. Bueno, antes de continuar, podemos decir que esta proposición es verdadera o podemos decir que es falsa, ¿cierto? Es decir, las proposiciones, yéndonos un poquito hacia atrás a esos encuentros que hacíamos para esa tarea 1, las proposiciones tienen un valor de verdad, ¿cierto? Podríamos decir que esas proposiciones eran falsas o eran verdaderas, ¿sí? Estas expresiones siguen siendo proposiciones, así tengan un cuantificador aquí adelante, siguen siendo una proposición. Y esa proposición tiene un valor de verdad, verdadero o falso. Valor de verdad puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Listo? Entonces, si yo tengo esta proposición, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas, puedo decir que eso es verdadero o puedo decir que eso es falso, ¿cierto? En este caso, esta proposición es verdadera porque solo algunos estudiantes de este curso estudian ingeniería de sistemas. Si yo digo todos los estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático estudian ingeniería de sistemas, eso ya sería falso, porque tenemos en este curso estudiantes de agronomía, licenciaturas, y tenemos de diferentes ingenierías, ¿cierto? No solo de ingeniería de sistemas. Entonces a eso me refiero con los valores de verdad. Igual más adelante ya aplicado en los ejercicios podemos verificar o validar o profundizar. Bueno, ahora sí, si tenemos esta proposición, identificamos que el cuantificador es algunos, no tenemos negación, ¿cierto? Entonces, como no tenemos negación por acá, eso es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo ya? Igual acá estaba el título, pero bueno, así podemos identificarlo como para que tengan un poquito de idea con respecto a sus ejercicios. Ahora bien, ¿cómo lo simbolizamos? ¿Cierto? La E al revés, entre paréntesis, la primera parte, la E al revés, X pertenece a U. ¿Listo? Eso se lee. ¿Existe algún estudiante X? Tal que X estudia ingeniería de sistemas. Pero como lo leía yo en el universal, existe al menos, perdón, algún X que pertenezca a U, alguno, porque esto es como alguno, ¿no? Algún X que pertenezca a U, cumple que X estudia ingeniería de sistemas o cumple esta parte de acá, mejor dicho. Así generalmente se lee. Pero, bueno, espérenme que ya me quedó fea la X. En la segunda parte de los paréntesis volvemos y hacemos lo mismo que hacíamos con ese cuantificador universal, ¿cierto? Ubicamos a X porque X vendría siendo cada uno de nuestros elementos, en este caso, estudiantes del curso de pensamiento lógico, ¿no? Y colocamos el verbo y el complemento. Entonces, identifiquemos aquí que estudiantes del curso de pensamiento lógico es el sujeto. Estudian el verbo. Ingeniería de sistemas vendría siendo ese complemento o predicado. ¿Sí? Entonces, recordemos que acá ocupamos a X o colocamos a X, ubicamos el verbo
y el complemento. ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? No, tutora, claro. Listo. Vamos entonces a ver un ejemplo de cuantificador existencial o particular, pero en este caso negativo. Y espérenme un segundo. Yo generalmente rayo mucho las diapositivas y después no le borro. Ocho. Ok, ya. Si no me quedo yo rayando. Ahí. Listo. Ahora bien, existencial negativo o particular negativo. La proposición. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático no estudian ingeniería de sistemas. Recordemos que para la existencial siempre utilizamos ese algunos, ¿cierto? Algunos. Sí, este. Algunos. Pero para el cuantificador particular negativo tenemos la negación aquí. Entonces, algunos no, ¿cierto? Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático no estudian ingeniería de sistemas. ¿Listo? Entonces, identificamos con el cuantificador algunos que es particular y con esa negación que es particular negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se simboliza? Con la E al revés, de paréntesis, ¿no? X pertenece a U, que sería mi conjunto universal. Eso se lee que algún X que pertenezca a U, o para algún X que pertenezca a U, se cumple que X, aquí tenemos la negación, siempre va a ir X negación, ¿no? X negación, no negación X, no. No, esto no. Va primero X y luego la negación, que puede ser este símbolo o que puede ser el símbolo de la ñ, el sombrerito de la ñ, ese también. Entonces, X, no, luego el verbo y el complemento. Así para todos los cuantificadores que ustedes tengan, ¿sí? Verbo y complemento. ¿Ok? Bueno, entonces, si quieren le pueden tomar un pantallazo aquí a este resumen. Esto es como un resumen. Listo, aquí tenemos nuestro cuantificador universal. Nuestro cuantificador universal, el símbolo, cómo se lee ese símbolo para todo. ¿Listo? Entonces podemos utilizar todos, todo, ninguno. Y es un cuantificador universal. El lenguaje simbólico, pues ya tenemos acá. Todos los estudiantes traen los materiales, entonces el símbolo de la A al revés, X pertenece a U, X, verbo y complemento. Y para la negación, que todos los estudiantes no traen materiales o ningún estudiante trae materiales. ¿Listo? Generalmente pues decimos ningún estudiante, ¿no? Ningún estudiante trae materiales, que igual es lo mismo que dice acá. Todos los estudiantes no traen materiales. Es lo mismo. Y se simboliza de esta manera. Simplemente la diferencia es que utilizamos el símbolo de la negación. Para el cuantificador existencial particular, existencial o particular, utilizamos algunos, algún, ¿sí? Se lee existe por lo menos algún. El símbolo es al revés, la E al revés, y tenemos aquí unos ejemplos. ¿Listo? Podemos utilizar para la negación el símbolo, ¿sí? Que les decía que era este, o el sombrerito de la ñ, o también podemos utilizar la palabra no, ¿sí? X no traen los materiales. ¿Listo? Entonces ahí pueden tomarle una captura de pantalla para que pronto lo tengan ahí en sus apuntes y realizar la actividad. Esto es para el ejercicio número 1. Ejemplos. Entonces, ahora sí vamos a ver estos cuantificadores aplicados para ese ejercicio número 1. Entonces, recuerden que
ustedes tienen dos argumentos, ¿cierto? O dos proposiciones. El primer punto es completar, es decir, colocar ahí en esas líneas, se me pierde el mouse, el cuantificador que haga que esa proposición sea verdadera. ¿Listo? Entonces, bueno, yo ahí coloco toda la experiencia es buena o mala, o coloco alguna experiencia es buena o mala, o coloco ninguna experiencia es buena o mala. ¿Cuál hace que mi proposición sea verdadera? ¿Listo? Ahí ya se me colocó la primera. Entonces, podemos colocar el cuantificador toda para completarla. ¿Listo? Entonces, toda experiencia es buena o mala y hago que esa proposición sea verdadera con ese cuantificador. ¿Listo? ¿Cuál creen que sería el cuantificador para esa segunda proposición? Algunos estudiantes trabajan y estudian, o Sí, todos esa. o todos los estudiantes trabajan, algunos, ¿cierto? Sí, sí, esa es la que Porque, nos cuadra. Algunos. ajá, porque si yo digo todos los estudiantes trabajan y estudian, eso es falso, porque hay algunos que estudian solamente, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, algunos estudiantes trabajan y estudian. El segundo punto es definir la simbología del argumento con la respectiva lectura. Y simplemente lo que estoy escribiendo aquí es lo que tienen que ir haciendo ustedes en el ejercicio 1. Espérenme, regálame un momento. Es la gripa. Bueno, entonces, como ya identificamos el cuantificador, ¿cierto? Ahora identifiquemos ese cuantificador. ¿Toda es universal o es particular? Toda es universal, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? La A, que es al revés. Entonces, para toda experiencia es buena o mala, utilizamos el símbolo de la A al revés. Bueno, aquí yo lo tengo un poquito diferente y no significa que esté mal, sino que está organizado diferente, teniendo en cuenta que por aquí yo tengo un conector. ¿Sí? Pero ustedes también lo pueden colocar de la siguiente manera. Esta parte, como les decía, es igual para todos, ¿cierto? Obviamente, teniendo en cuenta el cuantificador. El cuantificador en este caso es la al revés, que sería el universal. X, el símbolo de pertenece, el conjunto universal, es decir, que para todo X que pertenezca a U cumple que, y entre paréntesis la otra parte, ¿no? X, espérame que voy a estornudar otra vez, que sería la experiencia, en este caso, X, que es cada uno de los elementos, estamos haciendo referencia al sujeto, y el sujeto en esta proposición es la experiencia. ¿Listo? Entonces aquí es el verbo, y se me fue la E muy grande, es, y el complemento, buena o mala. Solo que acá estoy utilizando la simbología del O. Entonces puedo colocar aquí O, X, ahí, perdón, es mala. Hoy no pude escribir con el mouse. Bueno, madre, se me fue todo feo, pero bueno. Pero lo voy a borrar para escribirlo generalmente como ustedes lo tienen que escribir en el ejercicio. O sea, para que les quede un poquito más sencillo y se pueda entender un poquito mejor. Que era el X, y luego el verbo, ¿cierto? Es, y luego el complemento. Buena. O, ay, Dios mío. Mala. Listo. ¿Sí? Entonces ahí ya quedó bien parecido a lo que les he venido explicando. Ok. Entonces, ahora para la segunda proposición. Algunos estudiantes trabajan y estudian. ¿Cuál sería
la simbología, la E al revés, ¿cierto? Bueno, la E al revés, X pertenece a U, y entre paréntesis, aquí también lo tengo separado, pero también lo puedo escribir de esta manera. El símbolo de pertenece del cuantificador algunos, X, el símbolo de pertenece, U, que es la misma parte que escribí acá, solamente que estoy cambiando el cuantificador porque aquí es el cuantificador particular y acá es el cuantificador universal. Vuelvo a abrir paréntesis, X, que X son los estudiantes, ¿no? Aquí hago un paréntesis y es que en algunas ocasiones, algunos trabajos que he recibido colocan X y colocan estudiantes. Eso es incorrecto porque es que con X yo ya estoy haciendo referencia a esos estudiantes. Entonces, estudiantes no. Entonces, X trabajan y estudian. Hoy se dio por no poder escribir con el mouse. Trabajan y estudian. Bueno, pero ahí ya me hago entender, ¿cierto? X trabajan y estudian. ¿Listo? Bueno, ahora ya igualmente haciendo la simbología, pues ya identificamos el tipo de cuantificador, ¿cierto? Pues para poder simbolizarlo de manera correcta. Pero el tercer punto, tienen que identificar el cuantificador, simplemente escribir cuál fue el cuantificador que utilizaron o cuál es cuál fue el tipo de cuantificador que utilizaron. Por ejemplo, en todas, ¿cuál es? Universal. ¿Y eso es afirmativo o es negativo? Es afirmativo, ¿no? Entonces eso es un cuantificador universal afirmativo, le pueden colocar, creo que aquí faltó colocarle afirmativo. Y algunos que es un cuantificador existencial afirmativo también porque no tiene la negación. ¿Listo? Bueno, entonces ese anterior lo hice yo, ahora ustedes me van a ayudar a hacer este, ¿ok? Entonces, dime. Tutora, qué pena, disculpe, de pronto al devolverla, se puede volver un momentico Sí. para tomar el pantallazo, qué pena. Ujú. Me dices ahí cuando, porfa. Ya, tutora, muchas gracias. ¿Lista? Ok. Sí, gracias. Doctora, buenas noches. Qué pena ahí la interrumpo. Es que todavía me queda la duda con ningún o con ninguno. Ninguno. Por dos. Ninguno. Cuando ustedes utilizan un cuantificador, ninguno, ¿cierto? Por ejemplo, si yo colocara acá, ningún estudiante trabaja y estudia, ¿sí? En primer lugar, no voy a poder utilizar aquí el ninguno porque eso haría que mi proposición sea falsa, ¿cierto? Primero iniciando por ahí, pero supongamos que es verdadero. Entonces, el cuantificador ninguno es un cuantificador universal, porque recuerdan que antes se explicaba que cuando utilizaba todos, que es un cuantificador universal también, hacíamos referencia a todo el universo, ¿cierto? A todo ese conjunto universal, sin excepciones. Y eso era afirmativo. En cambio, un cuantificador ninguno, hacemos referencia a todo lo contrario del afirmativo, a ninguno de mi conjunto universal, sin excepciones, ¿listo? O todos o ninguno. Entonces, todos es afirmativo y ninguno es negativo. ¿Listo? Entonces lo pueden relacionar o tener esa relación. O sí, relacionarlo, todos y ninguno. Esos van juntos. Y como van juntos, son universales los dos. ¿Listo? Son universales los dos. La diferencia es que todos es afirmativo y ninguno es negativo. ¿Sí? Muchas gracias. Esa era la inquietud porque estaba más perdido en eso porque no sabía cómo hacer el ¿Cuál paso que sigue. qué cuantificador era? Bueno. Sí, señora. Muchas gracias. Tutora, en cuanto a la expresión simbólica, ¿es igual? Es igual. Ajá, y yo iba a explicar eso también porque me le ibas a saltar.
La expresión simbólica es igual para el cuantificador existencial, universal afirmativo y universal negativo. La única diferencia, que ya me pasé, creo. Está. La única diferencia del afirmativo con el negativo, como pueden ustedes ver aquí, se me fue, es la negación. Miren que es igual esta parte con esta parte, solo que pero el no es una negativo, E, sino una A. La primera, una al revés. sí, porque el símbolo para el cuantificador universal es la A al revés. Ah, ok. Ajá, ya sea todo, así mi proposición diga todo, es A. Y si mi proposición dice ninguno, también es A. ¿Sí? Para todos es A y para ninguno también es A. La diferencia del afirmativo y el negativo es esta negación, el símbolo de la negación. ¿Listo? El E es el cuantificador existencial, el que es el E al revés. Mírala aquí. Y entonces para el universal pueden tener esa relación, ¿cierto? Que es todos para el afirmativo y ninguno para el negativo. En cambio, para el existencial, siempre vamos a utilizar, este es mejor que aquí está. Algunos, espérame que se me va algunos, siempre. Algún estudiante estudia y trabaja, algún estudiante de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería de sistemas, alguna persona mayor de 18 años no, no trabaja, por ejemplo, ¿sí? Siempre para el existencial es alguno, algunos, alguna, ¿sí? La diferencia entre el afirmativo y el negativo es que yo voy a negar en alguna parte esa proposición. Afirmativo, por ejemplo, algunos estudiantes trabajan y estudian, ¿sí? No lo estoy negando por ningún lado, ¿sí? Algunos trabajan y estudian y eso es verdadero. Negativo, algunos estudiantes no trabajan y no estudian. O bueno, algunos estudiantes no trabajan y estudian. Sí, esa es la diferencia en el cuantificador existencial entre el afirmativo y el negativo. Sí, espero haberme hecho entender. ¿O tienen alguna inquietud? Tutora, como usted nos decía, ¿no? Que para que sea de poder identificar que sea negativo, siempre va a llevar la palabra, o sea, la negación, no Ajá, ninguno. no, exactamente. Ajá. Cuando, exactamente como tú lo dijiste, cuando es negativo, tiene la palabra no en alguna parte de la proposición, ¿cierto? O ninguno, o la palabra o el cuantificador ninguno. Y eso lo pueden relacionar con que es negativo, así sea cuantificador universal o particular o existencial. Listo, igual, bueno, vamos a ver más ejemplos y ahí ya vamos como comprendiendo un poquito más en dónde iba. En la siguiente, ¿no? Aquí. Bueno, entonces, si yo tengo estos dos argumentos, estudiantes de pensamiento trabajan mediodía y tutor trabaja individualmente y son atentos, ¿qué cuantificadores creen ustedes que debería utilizar para que esas proposiciones sean verdaderas? Si yo digo ningún estudiante de pensamiento lógico matemático, Algunos. puede ser, algunos estudiantes de pensamiento Algunos. lógico trabajan mediodía. ¿Y a la segunda? Todos los tutores trabajan individualmente y son atentos. Aquí creo que está, bueno. O ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Sería ninguno. Sería Ninguno. como Ah, ninguno. vamos a ver. Algunos estudiantes de pensamiento trabajan todo mediodía y ningún tutor trabaja individualmente y son atentos. Entonces, miren que ustedes buscaron
los cuantificadores que hicieran que estas proposiciones sean verdaderas. ¿Listo? Siguiente punto en su ejercicio es la parte simbólica. Entonces, si yo utilizo el cuantificador algunos, es la E al revés, ¿cierto? Entonces, la E al revés, entre paréntesis, X pertenece a U, X, X vendría siendo mi sujeto, siempre lo repito para que de pronto no escriban X y luego estudiantes. X ya son los estudiantes. Y luego el verbo y luego el complemento. X trabaja mediodía. ¿Listo? Y si yo digo ningún tutor, aquí está de pronto el ejemplo para ninguno. Yo sé que ese ningún es un cuantificador universal, ¿cierto? Entonces utilizo la A al revés. ¿Cierto? Porque ya sé que es universal, utilizo la A al revés. Si es afirmativo o negativo, no importa, es la A al revés. Entonces X pertenece a U y entre paréntesis X, y aquí está la negación. Mirenla aquí. X, negación, que también puede ir X y el sombrerito de la ñ, que es un así. Y también lo Tutora, estoy X, negando. qué pena, X se refiere al sujeto, ¿cierto? Y ahí Ajá. ya sigue el complemento, ¿cierto? Ajá, sí, señora. Ajá. Pero en este caso es negación, ¿no? Entonces X, que Ah, es sí, el señor, sujeto, sí. negación, porque es ninguno, trabaja individualmente. ¿Sí? Entonces, supongamos, Pepito, que es un tutor, no trabaja individualmente. ¿Sí? Juanita, que es un tutor también, ¿cierto? Es un elemento de ese conjunto universal, no trabaja individualmente. ¿Listo? Bueno. Y bueno, igualmente como les decía en la diapositiva anterior, si yo ya identifiqué para poder simbolizar, ¿cierto? Entonces ya el tercer punto les queda súper fácil, porque yo ya sé que el cuantificador aquí que utilicé la E al revés es particular, ¿cierto? O existencial. Entonces eso es un cuantificador existencial, ¿es afirmativo o es negativo? Entonces ahí ya lo van identificando. Y acá que utilicé la al revés, ¿qué sería eso? Un cuantificador universal afirmativo, un cuantificador universal negativo o particular afirmativo o negativo. ¿Cuál sería? Negativo. Digo, Negativo, pero universal o Negativo. particular. universal. Universal, negativo. ¿Sí? Pero Sí, se está señor. refiriendo a alguno. No, No, el al segundo, el segundo. Ah, ya. Ajá. Universal negativo. Sí, algunos ya lo teníamos ahí. Era para la segunda. Para este ningún tutor. Universal negativo. Ay, esperen que me voy a estornudar otra vez. Por aquí ya. Ok. Ok, entonces, con esto termina su ejercicio número 1. ¿Listo? Súper sencillo y súper cortico. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud? Son 3 punticos. ¿No? Ahora vamos a ver qué son las proposiciones categóricas. ¿Listo? Las proposiciones categóricas son aquellas afirmaciones, en los cuantificadores también hablábamos de afirmaciones, ¿cierto? O expresiones. En este caso, las proposiciones categóricas son incondicionales, es decir, que no hay una condición para que suceda algo, bueno, un ejemplo como lo trabajábamos en métodos para probar la validez de argumentos, ¿no? Que estaba la condicionalidad. En la condicionalidad decíamos, por ejemplo, si María viaja a Estados Unidos, Pedro no, entonces Pedro no va de vacaciones. Entonces hay una condición, ¿cierto? Pedro va a ir de vacaciones solamente si María viaja a Estados Unidos. Eso quiere decir que hay una condición. Entonces, esta proposición categórica no tiene condiciones.
No hay condiciones. Ejemplo, todos los hombres son mortales. ¿Listo? Todos los hombres son mortales, sin excepción. Igual es una proposición como la hemos venido hablando, ¿no? Con un cuantificador, con un sujeto, con un verbo, con un complemento. ¿Sí? Simplemente que estamos hablando de que estas proposiciones categóricas no van a tener condiciones como por ejemplo. Si tengo el día libre, voy a la playa. ¿Listo? Porque hay una condición. Si yo voy a la playa es porque tengo el día libre. Esa es mi condición. Ok. La forma general de toda proposición categórica es la siguiente, que igual ya lo he venido mencionando en esta primera parte. ¿En qué? Que mi proposición va a tener el cuantificador, va a tener el sujeto, va a tener la cópula y el predicado. Entonces, a la cópula me hago referencia al verbo. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Todos los hombres son mortales. Vamos con el mismo ejemplo. El cuantificador va a determinar si la proposición se refiere a un cuantificador universal o a un cuantificador existencial, ¿sí? Entonces eso hace referencia a todos los elementos o a alguna parte de ellos, ¿sí? Eso es lo que dice esta partecita de la explicación, ¿sí? Que a todos o a alguna parte de ellos. Eso quiere decir, pues, un cuantificador existencial o un cuantificador universal. Luego el sujeto. El sujeto, pues en este caso son los hombres, ¿cierto? Que es el conjunto, subconjunto de individuos. ¿Listo? Entonces son los elementos de mi conjunto en este caso. Y la cópula, que dice aquí que es el lazo, ¿cierto? El lazo. El lazo, ¿por qué? Porque está uniendo al sujeto con el complemento. Es el verbo, ¿listo? Entonces cuando ustedes vean el verbo, esa es la cópula. ¿Listo? Entonces mire que une al sujeto con el predicado. ¿Listo? Y el predicado, pues ya es lo que se firma o se niega, que se vendría siendo el complemento. El complemento de mi oración. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio número 2 tenemos que identificar cuantificador, sujeto, cópula y predicado. A la hora que me sale el título. Bueno, aquí tenemos dos proposiciones, una proposición P y una proposición Q. Para las proposiciones categóricas, pues debemos tener dos proposiciones similares, ¿sí? Por eso ustedes tienen en el ejercicio proposiciones similares para poderlas comparar y poder encontrar más adelante una relación. Pero bueno, tenemos la proposición P, que son todos los tutores son éticos al momento de calificar. Y tenemos la proposición Q, que son todos los tutores no son éticos al momento de calificar. Espérenme un segundo. Ok, vamos a hacerlo así. Para la proposición P, podemos identificar que el cuantificador es todo, ¿cierto? Aquí va a ser proposición. Ustedes tienen una tablita similar allá en donde la van a tener que diligenciar así. Proposición P, el cuantificador va a ser todos. ¿Cierto? Ese es mi cuantificador. Aún no estamos identificando si eso es universal, si es nada, todavía no. El sujeto va a ser los tutores, ¿cierto? Entonces aquí escribimos los tutores. Esta parte es súper sencilla de identificar, pues porque lo hemos visto quizá en español, ¿cierto? El sujeto, el verbo, tutores. Listo. La cópula, ¿a qué hacía referencia con la cópula? Al verbo. En este caso, éticos. Perdón, son. Yo digo que es que éticos, marco son y digo éticos. Son. Y el predicado, término predicado, pues ya sería como ese complemento de mi oración, que ya no lo voy a escribir aquí, sino me demoro una eternidad. Éticos. Al momento de calificar. ¿Listo? Todo el complemento, todo el predicado.
Ahí ya identifiqué cada partecita de mi proposición categórica, de la P. Ahora vamos con la Q. Q y vuelvo. Todos, ¿cierto? Aquí iría todos. ¿Cuál es el sujeto? Los tutores, ¿cierto? Aquí iría los tutores. Ah, bueno, pero aquí la cópula es el verbo, ¿cierto? Aquí sería cópula son. Pero bueno, la cópula es el verbo, pero en este caso viene acompañada de una negación. Entonces, no, también lo incluyen aquí como cópula. No son. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta de pronto si tienen ahí alguna negación. No son. Pero solo cuando está aquí junto al verbo. ¿Listo? No son. No son. Y acá el complemento. Éticos al momento de calificar. Ahorita lo vemos más adelante, está la misma tabla ya Tutora, organizada. Dime. o sea que simplemente, o sea, la negación se pone simplemente cuando está antes del verbo, de lo contrario, no, digamos que está más acá adelante, como por el lado del complemento. Es que Ya generalmente no, está al lado del verbo. sí, Generalmente, la mayoría de veces, o sea, cuando tú vas a negar algo, ¿cómo lo negarías que esté por acá? Al momento de no calificar, eso ya no sería como lógico, ¿cierto? Yo me refiero, o sea, siempre va a estar ahí cuando te aparezca la palabra no, siempre va a estar ahí al ok, lado del verbo y ahí lo colocas. Pero es que en algunos, es porque esto es un cuantificador universal negativo, ¿cierto? Porque está la palabra no por ahí. Universal porque es todos. Y negativo porque está la negación. Que hacemos lo mismo que el existencial, ¿sí? Pero solo que generalmente cuando utilizamos un cuantificador universal negativo, utilizamos la palabra ninguno. ok, Ningún, creo que no me quedó bien escrito. Pero bueno. Ningún tutor es ético al momento de calificar. Y es lo mismo que está escrito aquí. Todos los tutores no son éticos al momento de calificar. Y es el mismo cuantificador, universal negativo y universal negativo. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen de pronto una proposición que diga ningún tal cosa, pues el cuantificador será ninguno. Pero acá el verbo va solito, porque no tiene la palabra no hay. Sí, entonces, para resumir, cuando estén identificando la cópula, que es el verbo, ¿sí? Ahí está el verbo. Simplemente que si está la palabra no ahí, porque está negando que sean éticos, le colocan la negación también, no son. ¿Vale? Así queda un poquito más claro, ¿cierto? Bueno, Sí, señora, perfecto. ok. Entonces, sí, ese sería el primer punto, ¿no? Identificar cada partecita de, de esas dos proposiciones categóricas. El tercer punto es determinar el tipo de proposición. Segundo punto, perdón. Creo que este tiene 2 puntos, si no estoy mal. Bueno, vamos a determinar el tipo de la proposición. Es decir, si es de tipo A, E, I o de tipo O. ¿Listo? Sin embargo, a ustedes le dicen ahí en el anexo, de tipo A es tal cosa, de tipo E es tal cosa, ¿cierto? Entonces, para poder identificar qué tipo es, esas proposiciones de qué tipo son, pues voy a tener que identificar cuál es el cuantificador, o sea, qué cuantificador es, universal negativo, universal afirmativo, particular negativo, particular afirmativo. ¿Listo? Si yo identifico eso bien, aquí dentro de mis dos proposiciones, lo voy a poder identificar bien acá. ¿Listo? Entonces, yo sé que la proposición P es, es un cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? Universal afirmativo. Entonces yo voy allá donde está esa lista y busco cuál es el cuantificador universal, que aquí te dice, universal afirmativo. ¿Listo? Porque el cuantificador es universal y la cualidad es afirmativa. Pero pues es lo mismo, ¿sí? Cuantificador universal
afirmativo. Entonces, esa proposición P es de tipo A. La P es de tipo A. Ahora, esa proposición Q, ¿qué sería? ¿Universal afirmativa, universal negativa o particular? Universal negativa sería. Universal negativo. Entonces, vamos aquí y buscamos universal negativa, ¿cierto? Universal y cualidad negativa. Entonces, es de tipo E. O sea que mi proposición Q es de tipo E. ¿Listo? Ahí ya identifiqué. Tipo A y tipo E. ¿Listo? Entonces, ustedes van a escribir segundo punto. La proposición P es tipo A y la proposición Q es de tipo E. ¿Ok? Hasta ahí. El siguiente punto es, teniendo en cuenta que yo ya identifiqué que mi proposición P, mírenlas aquí, las tengo apuntadas, es de tipo E y la proposición Q es de tipo A, ahora lo voy a identificar en el cuadro de oposición. Este cuadro que está aquí, que igual también lo tienen en su anexo, se llama cuadro de oposición y es para encontrar o sirve para encontrar la relación que hay en esas proposiciones, ¿sí? ¿Cómo lo utilizo? Súper sencillo. Como yo ya identifiqué, ¿cierto? Que mi proposición P es de tipo E y mi proposición Q es de tipo A, yo ubico a P en la esquina, perdón, acá está la P, en la esquina del tipo E. Mira, aquí cada esquina tiene su tipo, ¿cierto? Este es tipo A, tipo E, tipo I y tipo O. Entonces, mi proposición P es de tipo E. Entonces, lo ubico aquí. Aquí está la P porque es de tipo E. Y mi proposición Q es de tipo A. Aquí está la esquina del tipo A. Entonces, ahí lo ubiqué. Al trazar una línea desde la esquina del tipo A, bueno, vamos en orden. Desde la esquina del tipo E hasta la esquina del tipo A, puedo identificar la relación que hay porque aquí me lo dice. Es decir, si es de tipo E y tipo A, la relación que hay entre esas proposiciones es que son contrarias. ¿Sí? Tutora, Digo. o sea, en ese ejemplo lo que toca hacer, en esa parte de la tarea lo que toca hacer es ponerle una línea que significa dónde está una letra y la otra, o qué toca hacer exactamente. En este punto, lo que tienen que hacer es tomar este cuadro de oposición, si quieren le toman el pantallazo del anexo y lo colocan en su documento, ubican las proposiciones donde van ubicadas, ¿cierto? En las esquinas que tienen que ir y trazan la línea. ¿Qué pasa? Que al trazar ustedes la línea pueden encontrar o comprender esa relación que hay entre esas dos proposiciones. Listo. Entonces, tal cual está aquí, usted lo pueden hacer allá en su ejercicio, así tal cual como lo hice. O sea, ubicar P, ubicar Q y trazar la línea. Más abajo, ustedes van a decir, creo que lo tengo más adelante, que yo ya lo hice, pero está, ahí está. Ubican Q, ubican P, trazan la línea y como respuesta a ese punto van a decir que la relación entre P y Q es que son contrarias. Y ya, ¿Eso es todo? eso es todo. Vale, Entonces, vale, vale. para este ejercicio 2, Tutora, qué dime. pena, una pregunta. O sea que digamos, este cuadrito aquí, la clasificación En la tablita está. está, simplemente es saber ubicar las preposiciones. Este, No, el cuadrito que está adelante, este. donde dice contradictorios, no, el cuadrito ese donde ubicamos El cuadro de oposiciones, doctora. eso, es Por eso, este. oposiciones, ¿cómo se llama? Este se llama cuadro de oposición. De oposición. Este ya como tal ya está conformado, Sí, simplemente lo que debemos es saber ubicar las preposiciones. las proposiciones. Sí, porque en el paso anterior tú identificaste qué tipo era, ¿cierto?
En el paso anterior identificaste qué tipo eran y aquí, o sea, el cuadro ya está. El cuadro siempre va a estar de esta misma forma. Si tú lo Ok. buscas en Google, cuadro de oposición, te va a aparecer así exactamente el mismo cuadrito. Entonces, en Ok. primer lugar, para este ejercicio es identificar la estructura, ¿cierto? Que es ese cuadrito, en donde vamos a identificar el cuantificador, el sujeto, la cópula y el término predicado, que sería el complemento. El segundo punto es identificar el tipo de proposición. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo identifico? Pues primero identificando cuál es el cuantificador. Eso es un universal afirmativo, universal negativo, particular, ¿sí? Y ahí identifican si es de tipo A, tipo E, tipo I o tipo O. ¿Listo? Ya identificando qué tipo es, bueno, ahora sí ya me voy para el cuadro de oposición para identificar la relación. ¿Por qué? Pues porque Ya entendí. en el cuadro de oposición yo tengo es a los tipos, ¿sí? Mira, tipo Ah, A, sí, tipo señor. E, tipo I y tipo O. Entonces, Y Ya. gráfica. ¿sí? Ajá, y gráfica, porque van a tener que ubicar a Q, ubicar a P, hacer la línea, ¿listo? Pero no se queden solamente con el cuadrito. ¿Listo? Hacen el cuadrito. Yo ahí ya o sea, si ustedes hacen esto, la línea, yo ya sé que ustedes ya identificaron que es contrarias, ¿cierto? ¿Por qué? Aquí dice la línea entre A y Q es que son contrarias, pero coloquen la respuesta acá. Respuesta. Ya me volvió la patica al aire. Respuesta. La relación entre P y Q es que son contrarias. ¿Listo? No se les olvide colocar la respuesta. Tutora, una inquietud. Es que una monitoría que hicieron ayer decía la que estaba explicando que uno no podía copiar el ejemplo del que aparece en la guía de ejemplo de este cuadro de contradicción para hacer el de nosotros, que porque parecía plagio con el turning. ¿Me puedes especificar eso? ¿De dónde lo bajamos o nos da uno para nosotros trabajarlo? La imagen, esta imagen, el cuadro de oposición o cuál? Sí, el cuadro de oposición, el que Compañero, o aparece sea, en le va a la tabla de aparecer como ejemplo. copia. Le va a aparecer como copia, pero no importa porque este sí se puede copiar técnicamente. Lo que no puede tener como plagio son las respuestas, pero ese cuadro haga cuenta que es como universal. Él sí se puede, así aparezca como plagio. Sí, exactamente. Primero que todo, sí, tienes razón, es el mismo cuadro para todos. Entonces lo va a tener Pepito, tú y todos tus compañeros. Entonces es imposible que no vaya a salir, bueno, que no pueda salir como plagio, pues porque lo van a tener todos. Sin embargo, Turnitin no tiene en cuenta las imágenes. Entonces, si ustedes lo copian como imagen, pues no va a pasar nada. ¿Listo? Y otra cosa es que pues yo cuando esté calificando pues voy a tener que revisar, ¿cierto? Entonces hay algunas partes para que lo tengan en cuenta. Hay algunas partes que van a ser igualitas a otros compañeros, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la respuesta es la misma, no entre su grupo colaborativo, ¿no? Entre otros grupos, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Pero como yo tengo en cuenta eso, entonces yo no te voy a calificar plagio por algo que la respuesta es igual, o sea, tu respuesta va a ser igual a la respuesta de otro compañero de otro grupo. ¿Sí? Entonces O yo sea veo que eso. la pregunta era, no tengo problema en copiar ese cuadro El y cuadro no. ponerlo y trabajarlo. Ujú, sí, porque es que ustedes pueden ver el porcentaje de similitud, si no estoy mal. Ustedes pueden ver el porcentaje de similitud que tiene su trabajo cuando lo suben al entorno de evaluación. Sí, sí. Ujú. Si le sale muy alto, pues si ustedes lo hicieron como a conciencia y no se copiaron en ninguna parte, entonces tranquilos. ¿Ok? Bueno, dejemos ahí el turno. Sigamos. Con respecto al cuadro, lo puedes copiar, no hay inconveniente. Bueno, hasta esta parte terminamos ejercicio número 1 y número 2. Vamos a revisar esta partecita, que sería ya el tipo de razonamiento, ejercicio 3 y ejercicio 4. Okay, bien. Bueno, me voy a pasar esta partecita porque les iba a preguntar, pero le toman ahí captura de pantalla y
pues lo pueden pensar ahí internamente. ¿Qué es razonar? ¿Qué entiendo yo por razonar? ¿Qué elementos conforman un razonamiento? ¿Qué sería inductivo, deductivo? ¿Qué quiere decir inferir? ¿Listo? Todo eso es lo que vamos a ver dentro del ejercicio número 3 y pues estos términos. Bueno, en primer lugar, el razonamiento. ¿Listo? Entonces aquí hay como unas definiciones de razonamiento. Entonces, es la facultad humana mediante la cual comprendemos la realidad, ¿sí? Eso es razonamiento. La realidad se expresa a través de ideas. ¿Listo? Cuando expresamos nuestras ideas, también estamos utilizando ese razonamiento. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. Eso sí lo vamos a tener que ver en el ejercicio. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental. ¿Listo? Es decir, estamos utilizando el razonamiento cuando estamos haciendo un proceso mental. Implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Bueno, pero igual esto es como tipo de conceptos, que es un razonamiento, ¿cierto? Vamos a lo que nos implica nuestra actividad. ¿Qué es razonamiento inductivo y qué es razonamiento deductivo? ¿Listo? Vamos a dejarlo así. El razonamiento inductivo es cuando partimos de premisas porque, bueno, partimos de premisas particulares, es decir, empezamos pensando de algo pequeño, ¿sí? Particulares, perdón, sí, de algo pequeño, de algo individual, por decirlo así. Pero llegamos, o sea, pensando en diferentes premisas particulares, llegamos a pensar algo o llegar a una conclusión general. Entonces, esa partecita es esto. Es decir, que partimos de lo particular y llegamos a algo general. Para tenerlo claro, consideramos varias experiencias, premisas individuales y llegamos a una conclusión general. ¿Listo? Igual ahorita vemos un ejemplo y lo podemos comprender un poquito más fácil. La probabilidad. Es probable que la conclusión se cumpla o no se cumpla. Eso depende de esas premisas particulares, ¿sí? Si esas premisas particulares todas se cumplen, pues obviamente la conclusión se va a cumplir. Bueno, puede que se cumpla o puede que no. ¿Vale? En la vida cotidiana, los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y bueno, en la vida cotidiana, porque siempre vamos a llegar a conclusiones, ¿sí? Bueno, sin llamarlo chisme, pero podemos llegar a conclusiones generales o pensar algo colectivo de premisas o hipótesis particulares, pero bueno, sin llegar así como a fondo, ahorita lo vemos en un ejemplo más Tutora, fácil. qué pena, ¿premisa se refiere como a oraciones o algo así? A hechos, podría decirlo ¿A así. hechos? A hechos. Ok. Sí serían como oraciones, pero ahorita en el ejemplo vas a ver que son como hechos. Son proposiciones verdaderas, ¿sí? Ok. O falsas, ¿sí? Entonces son como hechos. En métodos para probar la validez de argumentos también hablábamos de premisas, ¿cierto? Pero bueno. Entonces, miren que aquí en el ejemplo tenemos a este señor aquí diciendo que ese número es 6. ¿Sí? Eso es una premisa. Y este señor de acá está diciendo, ¿sí ven mi mouse? Pero voy a poner el así. Este señor de aquí dice que eso es un 6. Esa es la perspectiva que tiene él. Y este señor de acá, él dice que eso es un 9. Esa es la perspectiva que tiene él. La premisa del señor, esto es que es un 6. Y la premisa de este señor, que es un 9. ¿Sí? Podemos llegar a una conclusión que se apoya en esas premisas. ¿Sí? Pero esa conclusión puede ser afirmativa o negativa. Es decir, se puede cumplir o no se puede cumplir. ¿Listo? Pero bueno, como les decía, si lo podemos ver ese razonamiento en un ejemplo es mucho más fácil de entender. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestro ejemplo aquí.
Falcao García es futbolista y estudia en gestión deportiva en la UNAD. Inicié con algo particular, ¿cierto? De una sola persona. Estoy dando la premisa o el hecho de que Falcao es futbolista y también estudia gestión deportiva, ¿sí? Solo él, solo Falcao, ¿ok? Tenemos otra premisa que dice Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva. También es una premisa particular, diciendo que solo él, solo Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva. Sí me hago entender cuando digo que es individual o particular, ¿cierto? Solo una persona o solo un objeto o solo un pequeño grupo de cosas, ¿sí? Algo pequeño. Y llegamos a la conclusión que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Esa es mi conclusión que va a ser general. ¿Por qué es general? Porque ya estoy diciendo que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Aquí tenemos estudiantes de gestión deportiva. Parece que no. Para preguntarles si son futbolistas, pero que creo que no. Entonces, estamos generalizando que todos nuestros estudiantes de gestión deportiva son futbolistas. Lo estamos generalizando y lo estamos afirmando a partir de esas dos premisas, ¿cierto? De esas primeras dos premisas. Y estamos afirmando que todos, a partir de una experiencia, ¿sí? A partir de esas dos premisas particulares. Entonces, resumiendo, el razonamiento inductivo es el que parte de premisas particulares, ¿cierto? Particulares en este caso porque habla de una persona y acá también habla de una persona y llega a conclusiones generales, es decir, que llegó a una conclusión de todos, ¿sí? Todos, ya estoy generalizando, que todos los estudiantes de gestión deportiva son futbolistas. Entonces, en sus ejercicios ustedes tienen un argumento que tienen que identificar cada una de esas premisas y la conclusión a la que llega, ¿sí? Así como está aquí. Tengo mi argumento, identifiqué premisa 1, identifiqué premisa 2 y llegué a la conclusión, ¿sí? Encontré la conclusión. Ahora, yo sé que ese argumento es inductivo porque partió de premisas particulares y llegó a una conclusión general. Entonces, ustedes tienen que justificar. Bueno, es inductivo, ¿por qué? ¿Listo? Es inductivo porque a partir de hechos particulares, ¿sí? Como que Falcao y Luis Díaz son futbolistas y también estudian gestión deportiva, llegué a la conclusión, o podríamos concluir que todos, o podemos concluir algo general, que todos los estudiantes estudian gestión deportiva. Eso es lo que tienen que hacer en el ejercicio 3, solo eso. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, razonamiento deductivo. Si decíamos que el inductivo parte de premisas particulares y llegamos a conclusiones generales, el deductivo es al contrario. El deductivo es cuando partimos de premisas generales de algo grande, vamos a partir de un hecho grande, ¿cierto? General, y llegamos a una premisa particular, a una conclusión, perdón, a una conclusión particular. Entonces, vamos a partir de lo general a lo particular, ¿no? Vamos a partir de una premisa general, las premisas van a ser generales y conducen a una conclusión específica o particular. ¿Para qué se utiliza? Para comprender fenómenos con base en leyes o principios. Generalmente se utiliza en la ciencia. ¿Listo? Ahora bien, el razonamiento deductivo, las conclusiones generalmente se consideran verdaderas o válidas. ¿Por qué? Porque si las premisas son verdaderas, entonces se da por hecho que la conclusión va a ser verdadera. Sí, ahorita damos el ejemplo y vamos a entender por qué. A diferencia del de inductivo, que no sabíamos si se cumplía o no se cumplía, ¿cierto? Ejemplo. Voy a poner así de una vez. Todos los lácteos aportan calcio. Podemos decir que esa premisa es general, ¿cierto? Todos los lácteos, sí, sin excluir a ninguno de los lácteos, todos, eso es general, ¿sí?
La premisa 2 dice que el yogur es un lácteo. Espérame que me está doliendo la cabeza ya otra vez. El yogur es un lácteo. Por lo tanto, por lo tanto, estoy llegando a mi conclusión. El yogur aporta calcio al cuerpo humano. Listo. Entonces, ahí identifiqué de mi argumento cada premisa y la conclusión, ¿cierto? Ahora bien, si yo partí de premisas generales, ¿sí? Bueno, el yogur también es un lácteo, y llegué a una premisa particular porque solamente estoy hablando del yogur, entonces eso es un razonamiento deductivo, ¿sí? Deductivo porque inicié desde unas premisas generales y llegué a una conclusión particular. Entonces, ya identifiqué que es deductivo, pero lo tengo que justificar. Lo que tienen que hacer es escribir el razonamiento utilizado es deductivo, ya que parte de una generalidad y llega a una particular, algo similar a lo que está aquí. Si quieren, le pueden tomar ahí el pantallazo. Pues, sin embargo, tienen que tener en cuenta sus premisas, ¿cierto? Parte de una premisa general en que todos los lácteos cumplen esa condición y finalmente se concluye que el yogur es un lácteo, por lo tanto contiene calcio. Listo. Ahora bien, ese es el ejercicio que tienen que hacer, pero vamos a ver por qué decimos que el razonamiento deductivo generalmente tiene conclusiones verdaderas. Si yo digo que todos los lácteos aportan calcio y eso es verdadero, ¿sí? Es verdadero que todos los lácteos aportan calcio. ¿Ustedes pueden decir que esa conclusión es falsa? No pueden decir que es falsa, ¿sí? Verdadero. Ajá, porque si el yogur es un lácteo, entonces el yogur sí aporta calcio al cuerpo humano. ¿Por qué? Porque todos los lácteos aportan calcio humano. Entonces, a partir de esa generalidad, puedo llegar a una conclusión verdadera. ¿Listo? Entonces, los razonamientos deductivos siempre van a tener esa conclusión verdadera. ¿Listo? Siempre va a ser verdadera, qué pena, va a ser verdadera o también puede ser falsa o... Puede ser falsa dependiendo de si esa generalidad es falsa. Ah, no, ok. Entonces partimos de esa generalidad. Si esa generalidad es verdadera, pues la conclusión va a ser verdadera, pero si esa generalidad es falsa, entonces es falsa. Listo. ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? De pronto si tienen claro lo del razonamiento inductivo y deductivo. Es un poquito fácil cuando lo tomamos desde ese punto, ¿no? Inductivo cuando partimos de algo particular y llegamos a la conclusión general. En cambio, deductivo es cuando partimos de lo general y llegamos a lo particular. ¿Listo? Sí. Bueno, finalizamos con el razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo es el que todos, yo creo que todos sin excepción estamos utilizando cuando realizamos ejercicios matemáticos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen una interpretación de un problema matemático, están haciendo o están aplicando el razonamiento cuantitativo, ¿ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer para el ejercicio 4, en donde van a aplicar el razonamiento cuantitativo? Es dar solución a ese problema matemático que tienen. Ya si eligieron la letra A, la letra B, C, D o E, tienen un problema matemático sencillo que lo van a tener que desarrollar. La idea es que utilicen ese razonamiento cuantitativo, indicando cuál es el procedimiento para llegar a esa conclusión. Por ejemplo, aquí tenemos que 2 jugos y 4 tacos mexicanos cuestan 82,000. ¿Listo? Si un jugo cuesta 8,000, ¿cuánto cuesta cada taco? Listo. Entonces, la persona que hizo este resultado, esta operación, pensó en una ecuación, sí, ecuación se llama, en una ecuación. Entonces, dando variables a jugo y variable a taco. ¿Listo? Entonces, al desarrollar de manera matemática esta ecuación, podemos encontrar el valor de Y, es decir, el valor del taco.
¿Sí? Entonces esta expresión matemática simplemente está multiplicando. Está diciendo acá que 2 jugos, porque X es jugo, ¿no? Más el valor de 4 tacos, Y es tacos, costó 82.000. ¿Listo? Entonces, si yo sé que cada jugo cuesta 8.000, entonces donde está X, coloco 8.000. Entonces, 2 por 8.000 más 4Y, porque Y es el valor que yo no sé y el que me están pidiendo el valor. Y todo eso costó 82.000. Entonces, se van haciendo las operaciones y al final me dice que Y, que es el taco, cuesta 16.500. No olviden colocar la respuesta, ¿no? Cada taco tiene un precio de 16.500. Cabe aclarar que si ustedes tienen otra forma de expresar, otra forma matemática de hacer esta operación, la pueden hacer, ¿sí? O sea, para expresar los ejercicios matemáticos, generalmente hay diferentes formas, ¿no? Bueno, resumiendo, lo que tienen que hacer para el ejercicio número 4 es resolver el problema matemático que ustedes tienen ahí. Y tienen que ir describiendo cada paso que van realizando, ¿sí? Entonces, si es una suma, entonces simplemente suman y comentan, se suma esto, esto, esto por esto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, toca hacer como la operación, pero La operación hacerla paso por paso. completamente. Ah, Ajá, paso por paso. No simplemente decir, bueno, tienes tu ejercicio aquí, ¿cuánto cuesta cada taco? Cada taco cuesta 16.500. No, pero tienes que hacer paso por paso cómo fue que llegaste a ese valor. Traten de no saltarse ningún paso. O sea que ahí cada uno debemos analizar si es una suma, si es una Ajá. resta, si Si toca es una dividir o regla algo de así. 3, ajá. Ah, ok. Si tienen que multiplicar por porcentajes, si tienen que calcular un porcentaje de algún valor, o sea, lo tienen que analizar e ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, como les digo, hay diferentes formas de desarrollar y todos no pensamos igual. Así que eh, yo personalmente puedo desarrollar un ejercicio de alguna forma, pero ustedes lo pueden desarrollar de otra forma. Pero de las dos formas tenemos que llegar a un valor igual, ¿cierto? Porque si me preguntan cuánto cuesta cada taco, el taco cuesta 16.500 independientemente de la forma que se realizó, pero tiene que ser el valor. Sí, señora. Vale, entonces para el ejercicio 4 es eso, desarrollar el ejercicio matemáticamente paso por paso y si es posible ir explicando qué es lo que se está realizando. Listo, eso sería con respecto al ejercicio 4. Bueno, aquí tenía otro ejercicio, pero pues eh, voy a dejar ahí pendiente porque me duele un poco la cabeza, entonces ya. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en esta reunión que hemos tenido, ¿tienen alguna inquietud que podamos ir retomando o podemos ya dar por terminado nuestro encuentro? pues tutora, yo de mi parte creo, pues, no sé, mis compañeros, me gustaría que repitiera el cuarto punto. El ejercicio 4, el razonamiento cuantitativo. Sí, señora. Bueno, el razonamiento cuantitativo, cada uno elige una letra, ¿cierto? Para cada letra tienen un problema diferente. El razonamiento cuantitativo es el que utilizamos para resolver problemas matemáticos. Es decir, cuando ustedes están haciendo alguna operación, algún ejercicio matemático, están utilizando el razonamiento cuantitativo. Lo que tienen que realizar para el ejercicio 4 es desarrollar ese ejercicio matemático. ¿Sí? Si tienen que realizarlo por regla de 3, si tienen que realizar sumas, restas, multiplicaciones, de cualquier forma que lo realicen, está correcto, siempre y cuando lleguen a la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo de ese ejercicio 4, pues además de llegar a la respuesta correcta, deben describir paso por paso cada uno bueno, describir paso por paso cómo fue que llegaron a esa respuesta.
Entonces, no sé si tenga yo por aquí abierto el anexo. Voy a ver si tengo por aquí el anexo. Ejercicio número 4. Ah, bueno, mire que se me olvidaba comentarles del ejercicio complementario. Razonamiento cuantitativo. Entonces, para la letra A, por ejemplo, Juan invierte un capital de 100 millones de pesos con un retorno de 12% al año. Al finalizar el año, Juan reinvierte el capital original más los intereses ganados. Para el nuevo año, el rendimiento es del 10% anual. ¿Cuánto dinero tendrá Juan al finalizar el nuevo plazo? Entonces, ¿qué debes hacer? Hacer paso por paso para dar respuesta a esa pregunta, ¿sí? El ejercicio B, una superficie de 625 metros cuadrados se pinta con 3 galones de pintura. ¿Cuántos galones de pintura se necesitan para pintar una superficie de 2000 metros cuadrados? ¿Qué será que tienen que hacer ahí? ¿Una regla de 3, alguna suma, alguna resta? Ese es el razonamiento cuantitativo que tienes que realizar para poder dar solución a esa pregunta. ¿Sí? Entonces, en el razonamiento deductivo es dar respuesta a ese problema planteado paso por paso. ¿Y eso sería todo? Y ¿En ya, ese punto? ajá, en este punto, ¿sí? Él tiene 2 puntos. Represente matemáticamente el problema propuesto y desarrolle el ejercicio paso a paso, que lo pueden hacer en un solo punto. Solo le dan el desarrollo matemáticamente al ejercicio y dan respuesta a esa pregunta. Y ya, eso es lo único que tienen que hacer. Tutora, y lo último, en lo último aparece algo que dice Este, respuesta a preguntas orientadoras. sí, ¿Solo es eso? Sí, ese. ¿Cuál, Profe, cuál? sí, del último creo que hay un ejercicio complementario, es que es. Este. Sí, eso. Sí, ahorita que lo abrí, me acordé. Me acordé. Al foro, al grupo de Teams, al correo interno, les envié algunas grabaciones. La idea de este ejercicio complementario es que ustedes participen en un evento de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, que es la escuela a la que pertenece el curso de Pensamiento Lógico y Matemáticas. ¿Vale? Sin embargo, como nuestro periodo académico es tan cortico, ahora no hay tantos eventos como normalmente hay, entonces por ello les hemos enviado algunas grabaciones. ¿Listo? Con esas grabaciones son de eventos que ya se realizaron en este año. Entonces, ustedes escogen uno de esos enlaces que yo les envíe. Por ejemplo, hay uno de ciberseguridad. Pues proceden obviamente a ver la grabación. Y una vez vean la grabación, van a contestar esas 5 preguntas. Bueno, son 4 preguntas y el último son pantallazos. Entonces, Ok. entonces, teniendo en cuenta esa grabación, pues van a decir primero nombre del evento. Pues sencillo, ¿no? Porque el nombre del evento lo pueden encontrar ahí en el título de la grabación. Tutora, ¿dónde están las grabaciones? Se las compartí por el foro, se las compartí por el correo interno y también se las compartí por el grupo de Teams. Sí, está Ok, pues más ok. sencillo. Ujú. En el foro de pronto las pueden encontrar más rápido. Y simplemente es ver la grabación y contestar esas, 5 preguntas. No vayan a dejar los 3 pantallazos ahí sin realizar. Ok, Son 4 preguntas y en el 5.º punto son 3 pantallazos de esa grabación. Entonces sí, señor. le toman captura de pantalla ahí a YouTube y ya. Listo, eso sería el ejercicio complementario. Ok, profe, muchas gracias, está muy claro. Listo. Vale, con mucho gusto. Bueno,
Entonces, teniendo en cuenta, no sé si tengan más inquietudes. Si no hay más, voy a pausar la grabación primero que todo. Pero porque creo que me envasé mucho tiempo. Ah, no. 2 horas.